muchos países. Gloria a Dios por eso, amén. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Si usted por alguna razón no ha traído su Biblia, los hermanos de Econ van a proyectar allí el versículo para que usted lo lea conmigo a una sola voz. ¿Quién lo pudo encontrar? Que diga amén. Por favor, acompáñeme a una sola voz. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Será que usted me puede acompañar a leerlo otra vez? Por favor, fuerte. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, hermano, como muchos saben, hoy es un día misionero. Hoy es un día donde honramos las misiones. Escuchamos informes de los nuestros en el extranjero y de alguna manera nos ponemos al día con los que están allí predicando la palabra de Dios en nuestros países. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por sus vidas y sus familias. Hoy es un día en que queremos resaltar la verdadera misión de la iglesia, la verdadera misión del pueblo del Señor. ¿Sabe que un día dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos da el mandato, nos dice a dónde tenemos que ir. Id por todo el mundo. Nos dice lo que tenemos que hacer y predicad el evangelio. Nos dice a quienes debemos hablar, a toda criatura. Y nos dice cómo debemos actuar a la respuesta. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Gracias a Dios por su vida, querido hermano, porque usted creyó. ¿Hay algún creyente aquí en esta hora? ¿Hay algún bautizado aquí en esta hora? Óigame bien, ¿hay aquí algún salvo en esta hora que grite gloria a Dios? Gracias a Dios porque usted creyó, porque en su vida fue impuesto un nombre que es sobre todo nombre, y porque usted es un salvo en esta hora. Mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe que esto es lo que ha estado haciendo la iglesia del Señor por ya casi más de 2000 años? A veces se hace tan inexplicable o fuera de la lógica humana de que esto haya empezado solamente con 12 hombres, pero ahora somos millones. Que han venido ataques, sí, que han venido resistencias, sí, que han venido vientos doctrinales, es verdad, que han venido divisiones, rumores, pero alguien que pueda decir en esta mañana: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha traído Jehová. Si yo estoy aquí en esta mañana, ha sido por Dios. Alguien que pueda gritar gloria a Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Alguien tiene que empezar a apropiarse de lo suyo, lo nuestro, la iglesia del Señor. Somos la amada del Señor. Usted tiene que empezar a tener sentido de pertenencia por esto que es su casa, por sus hermanos, por su pastor. Sabe que en el libro de los Hechos, el sumo sacerdote y los saduceos estaban decidiendo qué iban a hacer con los apóstoles. Sabe que era tanto el apogeo, era tanta la predicación, era tanto el poder de Dios, que la gente se agolpaba con los discípulos para que ellos les enseñasen la palabra de Dios. Era tantas las sanidades, la unción que había, que dice la Biblia que sacaban los enfermos al camino para que al menos Pedro, la sombra de Pedro, los tocase. En alguna otra ocasión llevaron los pañuelos de Pablo para que los enfermos fuesen sanados, para que los demonios huyeran de ahí. Era el avivamiento muy grande. Así que el sumo sacerdote y los saduceos se reúnen.
¿Qué vamos a hacer con esta gente? Con este alboroto que han armado. Y se levanta Gamaliel, doctor de la ley, fariseo, y dice: oigan, ¿ustedes se acuerdan de Teudas? Teudas, un gran líder, llevaba 400 hombres a su espalda. Pero recuerden que Teudas murió y esos 400 hombres se esparcieron. Dice Gamaliel: ¿se acuerdan de Judas, el Galileo? Este hombre también, un líder entre el pueblo, tenía mucho pueblo a sus espaldas. Pero murió Judas el Galileo y esta gente se esparció. Así que lo mismo va a pasar con ellos quizás. Ya Jesús muerto, pero lo que no habían querido creer es que él había resucitado al tercer día. Dice Gamaliel: apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si es consejo y obra de hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la podrán destruir. Yo quisiera que Gamaliel estuviera vivo en esta hora para que pudiera mirar que los discípulos del Señor no se desvanecieron. Ahora somos millones y nos congregamos en su nombre, porque esto no es de los hombres, esto es de Dios. Si lo va a aplaudir, apláudalo con el alma en esta hora. Esto no es de los hombres, esto es de Dios. Así que alguien tiene que apropiarse de lo que Dios ha dado. Dijo Pedro, describiendo a la iglesia en lo que ha recibido y en lo que nos ha convertido el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabe, hermano, que Pedro da un enfoque muy completo de lo que es la iglesia y de lo que te ha convertido el Señor a ti. Sois linaje escogido. ¿Escogido para qué? Para un propósito. Si allá en el mundo no tenías un propósito, bueno, aquí Dios te da un propósito. Dios te ha dado una tarea. Dios te ha escogido a ti. Primero, para que vayan y prediquen. Ahora Pedro dice: para que anuncien de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted, hermano, no se sienta que no sirve, porque usted sí sirve y tiene una tarea y es bien grande. Así que estamos con propósito ahora en este reino. El Señor también nos describe por medio de Pedro que somos real sacerdocio. Ahora Dios nos ha dado una autoridad especial, una autoridad divina, una autoridad que solamente proviene del cielo. Dice Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabe que sobre su vida reposa la autoridad del cielo. Sobre su vida reposa la autoridad para que ministre su familia, la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre la circunstancia. Alguien tiene que creerlo aquí. Hemos recibido autoridad de Dios. Alguien que pueda decir amén a eso. Tienes autoridad del Señor, porque has sido investido de su poder, de su gloria. Dice la Biblia, también definiendo a la iglesia del Señor, que somos nación santa. ¿Sabe? Esto se refiere a que somos diferentes. Hemos sido apartados no solo para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Somos gente que piensa diferente, que actúa diferente, que va contra la corriente. ¿Qué sería de la iglesia si aprobáramos todo lo que el mundo nos propone?
¿Qué sería de nuestros jóvenes si accedieran a todo el consejo del mundo? ¿Qué sería de nuestros hijos si los dejáramos llevar a la corriente de este mundo? Yo doy gracias a Dios que aquí hay una iglesia que va contra la corriente. Aquí hay una iglesia que va contra el mundo. Aquí hay una iglesia que solamente cree en la palabra de Dios. Alguien que pueda decir amén a eso. Una iglesia que ha sido llamada a hacer lo bueno, a hacer lo puro, a hacer lo correcto, a hacer lo sabio. Una iglesia que ha sido llamada a hacer lo bíblico. A eso ha sido llamado. Nación santa. Y termina Pedro describiendo a la iglesia del Señor como pueblo adquirido por Dios. Y quisiera decirle, hermano, que usted costó un alto precio. Si el mundo te menosprecia, si el mundo no te dio valor, el Señor en este reino sí te da el valor que te mereces. Eres muy valioso para Dios. Y ahora, estando aquí en este reino, eres valioso para el Señor, pero también eres valioso para la sociedad. Eres valioso para los que te rodean. Eres valioso para tu familia. Por medio de ti, Dios te puede usar en pro de ellos. Eres muy valioso. No importa cuánto te hayan herido, cuánto te hayan lastimado, tienes un valor muy grande delante del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora quiero trasladarme a lo que dijo Jesús en el versículo que leímos al principio. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Sabe que este versículo ha sido muy controversial? Casi los teólogos no han podido descifrar el verdadero significado de la palabra violencia y violento. Hay algunas opiniones divididas. Algunos dicen que este versículo significa de que el reino de Dios está siendo atacado y que solo el aguerrido podrá destruirlo. Cosa que no creo que sea tan fácil, porque esta obra es del Señor. Y el segundo significado dice que este versículo precisamente habla de que el reino de Dios se abre paso con violencia. Se abre paso en medio de cualquier obstáculo, y que solo con gran esfuerzo y los esforzados lo arrebatan. Algo parecido dice en Mateo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Sabe que yo le pregunto, ¿para qué es una puerta? ¿Para evitar que la gente salga o que la gente entre? Es para evitar que la gente entre. Por eso cerramos nuestras puertas en la noche, para evitar que alguien pueda entrar y hacernos daño a nosotros, a nuestra familia. Cerramos las puertas del templo después de cada servicio para evitar que de pronto se lleven los instrumentos o algo. La Biblia dice: y las puertas de la muerte no van a prevalecer contra esta iglesia. Sabe que el mundo se ha levantado con puertas de moda, puertas de conformismo, puertas de pecado, puertas de homosexualismo, puertas de desobediencia. Pero gracias a Dios por esta iglesia que siempre marcha triunfante. No hay puertas para la obra del Señor. Vamos siempre adelante, vamos siempre un paso más allá. Alguien que pueda decir gloria a Dios. Se han levantado puertas de violación, de atrocidades, de inmoralidad. Es increíble, hermano, que usted prenda sus noticias y la primera noticia que vea: padre asesinó a su hijo,
En estos días mi esposa me compartía una historia muy triste, donde a una madre le fue arrebatada a su hijo de apenas 1 año, secuestrado, desaparecido. Pedían por los medios de comunicación que le devolvieran. Al fin lo encontraron muerto en un estanque, y al seguir investigando, fue su propio padre. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la inmoralidad, la frialdad? Son puertas que se levantan, pero gracias a Dios que ese mensaje que usted tiene a las puertas de su boca pueden abrir todo eso y pueden llegar a almas, puede llegar a los oídos de mucha gente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al leer otras versiones de este precioso versículo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Otra traducción más sencilla dice que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de este reino. Aquí hay valientes en esta hora, aquí hay decididos. Gracias a Dios por su vida, porque usted al momento en que creyó en el Señor tuvo un acto de valentía. Sí, la gracia lo arropó, el amor de Dios lo arropó, pero usted tuvo un acto de valentía al decidir formar parte de este precioso reino. En el tiempo de Jesús había una secta entre los judíos que creía que cuando viniera el Mesías, él iba a venir con armas. Era como una especie de un David guerrero, y los iba a liberar del imperio en que estaban azotados en ese tiempo, que era el romano. Así que ellos creían que el reino de Dios iba a venir con ese tipo de violencia, con armas y con guerra. Pero yo le digo esta mañana, hermano, usted lo que menos necesita es ese tipo de violencia natural, esa violencia que hace daño al cuerpo, esa violencia que es de las emociones, que busca golpear, que enciende la ira natural. ¿Sabe qué dice la Biblia en Efesios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No necesitamos la violencia natural, pero sí necesitamos que se encienda en nosotros una llama, que arda nuestra alma por el perdido, que demos la lucha por la injusticia, que muestres la violencia pero en contra del pecado, que no lo toleres en ninguna de sus formas. Una violencia por la maldad, por el enemigo, por sus obras. ¿Sabe que Dios no nos ha llamado a decaer? No nos ha llamado a la ruina. Nos ha llamado a seguir trabajando, a esforzarnos, a seguir luchando por nuestras familias. Con esto quisiera terminar. Es un relato muy hermoso que se encuentra en 1 Samuel 11. Es la historia de Naas el amonita y de Jabes de Galad. ¿Sabe? Naas el amonita, el enemigo, acampó contra una ciudad, los de Jabes de Galad. Al verse rodeados ellos, le dijeron a Naas: nos rendimos, haz alianza con nosotros y te serviremos. Era una estrategia muy común en ese tiempo. Llegaba el enemigo y rodeaba la ciudad, atemorizaba con solamente sus guerreros. Nadie entraba, nadie salía, y se morían de hambre. Y ahí estaba Jabes de Galad,
viendo ese imponente ejército que lo rodeaba. Así que él vota su propuesta: no podemos, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas el amonita le responde de una manera muy inteligente: listo, acepto su propuesta, pero con una condición: que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho. Qué curioso, ¿verdad? Ya los tenía rendidos, ya los tenía por debajeados, los tenía prácticamente a sus pies, los tenía a su servicio. Pero Naas quería más. El enemigo siempre quiere más. Quería el ojo derecho de cada uno de los que estaban allí. Poniendo a investigar, a leer, bueno, ¿y qué tiene que ver el ojo derecho en todo esto? Sabe que los hombres de guerra cubrían su casco, estaba cubierto, estaba hecho para que cubriera el ojo izquierdo. Ellos peleaban con su ojo derecho. Ellos tenían la capacidad de pelear, pero veían era por su ojo derecho, porque sus cascos cubrían el ojo izquierdo. Y si no eran sus cascos, eran sus escudos. Como la mayoría eran diestros, ellos tenían que protegerse uno de sus ojos, y se protegían el izquierdo. Así que si se protegían el izquierdo con su escudo, ellos veían con el derecho, y así podían dar guerra, así podían dar pelea, así podían dar lucha. ¿Sabe que leyendo esta palabra el Señor habla a mi vida? Y a veces nos sentimos como rodeados de situaciones adversas. El enemigo a veces nos pone situaciones difíciles, pero es que la economía, pero es que la pandemia, pero es que la muerte de aquel familiar, pero es que mi vida espiritual. Y es allí donde aparecen las alianzas. Yo ya no voy a seguir. Hemos sido testigos de que muchos han desistido. Y es allí donde aparecen sin saber las alianzas. Ya no voy a orar más, ya no voy a ayunar más, ya no voy a alabar más, ya no voy a congregarme más. Ya voy a dejar que todo fluya. Ya voy a dejar que mi familia se quede así. Ya voy a dejar que mi problema marital se quede así. Ya voy a dejar que esta oportunidad se quede así. Y como si bajáramos las manos, algunos de nosotros hemos contemplado la opción de entregar nuestro ojo derecho, nuestra capacidad de luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, por el propósito. Hemos perdido la capacidad de luchar por el programa, por el servicio. Alguien tiene que levantarse en esta hora y decir: Señor, yo no quiero perder mi capacidad de luchar. Yo quiero seguir luchando. Yo no quiero perder mi ojo derecho. Yo quiero seguir peleando y dando la batalla. Bueno, Naas les dice: esa es mi condición. Jabes dice: está bien, voy a decirle al pueblo. Manda mensajeros. Oiga, no nos van a matar. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro ojo derecho, la capacidad de pelear. ¿Sabe que en el versículo 5 aparece un hombre clave? Saúl llegaba del campo y vio al pueblo llorando y lamentándose, y le contaron lo que pasaba. Estamos rodeados, no sabemos qué hacer, no tenemos opción, y nos van a pedir nuestro ojo con el que peleamos. Vamos a quedar prácticamente indefensos, no en esta hora, sino para siempre. ¿Sabe qué dice el versículo 6?
Saúl, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y se encendió en ira. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Nuestro ojo derecho, no, peleen. A nuestro tiempo, oren, ayunen, sigan cantando, sigan congregándose, sigan predicando, sigan sirviendo con pasión, con el alma. Esta iglesia no va a entregar su ojo para la pelea. Alguien necesita la fortaleza del Señor esta mañana. Alguien que se ubique en pie y pueda decirle: Señor, tú sabes qué es lo que me agobia a mí. Tú sabes mi situación, Señor. Alguien que pueda decir: Señor, yo necesito que me fortalezcas, que me des la fuerza que necesito. Voy a seguir peleando por mis hijos. Voy a seguir dando la batalla por mi familia. Voy a seguir luchando por el cargo que me has dado, la responsabilidad. Así como dijo Pablo en alguna ocasión, ya casi al final de sus días: he peleado la buena batalla. Que cuando el Señor nos llame hoy, mañana, en algunos años, podamos mirar atrás y decir: yo di la lucha. Conforme el Señor me dio las fuerzas. Tú sabes que lloré. Tú sabes que yo te pedí. Tú sabes que yo te clamé. Tú sabes que yo te busqué. Tú sabes que yo te serví. No de cualquier manera, con un esfuerzo físico, tal vez con cansancio, con algunas situaciones, pero que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Dijo Pablo también: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. De esta manera doy la lucha, no como no sabiendo el que no está conmigo. Yo sé que Dios está de mi lado. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios nos va a respaldar. Yo sé que Dios nos va a responder. Yo sé que el Señor va a estar de nuestro lado. Que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y así en este momento te encuentres derribado, que sientas que tus fuerzas están por el piso, que sientas que sufriste como un knockout de parte del enemigo, de parte de la circunstancia. Estás derribado, bueno, está bien, pero no estás destruido. Y mientras hay vida, hay esperanza. Padre celestial, Rey de Reyes, yo te necesito, Dios. Yo te necesito, Señor, yo te necesito. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, Padre. Depende